Bien, muy buen día. Le saluda el profesor Joshua Barbosa Meca, director de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Esta es una clase que se está transmitiendo en vivo y que está siendo grabada para poder retransmitirla a los alumnos de los diplomados en investigación clínica y bioestadística de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Se hizo una invitación abierta para que diferentes profesionales de la salud o no de la salud puedan ingresar a esta conferencia y poder compartir sus experiencias. Esta clase está estructurada de la siguiente manera. Vamos a empezar el ciclo de conferencias con la búsqueda sistemática en bases de datos. Luego vamos a proceder con bioestadística básica, bioestadística avanzada y vamos a proceder con los diseños de investigación. De esa manera ha sido estructurada toda el ciclo de conferencias durante todo este 2020. Bien. Bien. Como esta es una transmisión en vivo, vamos a tener ciertas o pequeñas interrupciones porque vamos a ir compartiendo con los que han ingresado. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedo continuar? Bien. Búsqueda sistemática en bases de datos. ¿Por qué es importante realizar la búsqueda sistemática? ¿Y a qué se refiere con búsqueda sistemática? ¿Por qué no solamente búsqueda? ¿O por qué, o qué implica la búsqueda sistemática? Bien. Cuando uno va a realizar, o cuando uno tiene una iniciativa, una inquietud sobre algún tema en investigación, lo primero que debe conocer, o lo primero que debe hacer, el primer paso es informarse. O sea, después de haber creado nuestra pregunta de investigación y planteado nuestro problema de investigación, o sea, uno tiene una pregunta de investigación mediante la integración de las variables de investigación que formulan la situación problemática, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar información. O sea, yo no puedo intentar buscar algo que todavía no sé, ¿no? O sea, algo me genera inquietud, pero yo ¿cómo sé que esa inquietud no puede ser resuelta solamente buscándola? Definitivamente, antes de yo iniciar una investigación, yo debo conocer cómo está este problema en la realidad. Entonces, de esa manera yo voy a poder conocer cómo otras personas, otros investigadores, han publicado acerca de esta misma duda que yo tuve. La búsqueda sistemática ya implica un procesamiento de la información de tal manera de que yo pueda encontrar esta duda sintetizada como un sistema en una base de datos específica. Esta incertidumbre, este pensamiento se hizo tangible a través de la creación de variables de búsqueda que luego fueron transformadas hacia un lenguaje sistemático para poder ingresar a una web, porque es una página web que va a poder recibir esta información y transformarla en un resultado. Ese resultado es la información, ¿no? Es la cantidad de información que te puede brindar una base de datos en función de las variables que tú has considerado para la búsqueda, ¿no? Por eso se conoce como búsqueda sistemática. Veo que en el chat hay problemas. Bien, les voy a comentar por WhatsApp. Tienen que activar el... Bien. Lo siento si no pueden escuchar. Lamentablemente yo no puedo parar. Bien. Bueno, eso por eso era importante hacer la clase también presencial. Lamentablemente había muchas personas en el registro, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciar la búsqueda? Como les mencioné, la importancia de buscar. Nosotros tenemos
una iniciativa para poder realizar una búsqueda de información. Esa iniciativa es que tenemos una duda y queremos resolverla o queremos conocer o tener una mayor perspectiva teórica acerca de lo que estoy pensando querer solucionar. Porque la investigación se plantea como pregunta para poder encontrar una respuesta. Esta respuesta se le denominaría conclusión cuando después de todo un proceso de investigación, el autor ha contrastado su duda mediante una hipótesis y la ha contrastado con la realidad mediante la resolución de esa hipótesis, ¿no? Eso es lo que conocemos como metodología de la investigación. Y yo he siempre considerado de que la búsqueda de información es el pilar de la investigación. No podemos iniciar una investigación si antes no conozco cómo otras personas han abordado el mismo tema. Porque, ojo, el hecho de que esta información se encuentre disponible, o sea, si yo me planteo una pregunta de investigación, tengo una duda, y esta pregunta, esta duda ya se encuentra publicada, por así decirlo, no significa que no la pueda hacer. Tienen que tener en cuenta que cuando una investigación, cuando se genera una pregunta de investigación y se va a realizar un estudio, este estudio se está realizando, si es que intervencional, o sea, que se está haciendo una intervención ya sea directa o indirecta con las personas o con historias clínicas, por ejemplo, esta investigación, este estudio se está realizando en un contexto distinto al que está publicado en las revistas que vamos a encontrar cuando hagamos nuestra búsqueda. O sea, eso significa que el hecho de que esté publicado no implica que yo no lo pueda realizar. Eso debo de tener muy en cuenta. O sea, lo que está publicado es, de hecho, necesario para replicar. Si no se puede replicar o un autor concluye que tales factores se asocian a una situación en específico, pero cuando yo hago un estudio y no encuentro esa relación y otros autores hacen el estudio y no encuentran esa relación, entonces algo ha sucedido con el estudio del primer autor. O sea, un autor ha encontrado relación en estos factores con una situación en específico, con un fenómeno, por ejemplo, una enfermedad o una situación problemática en específico, y otros autores no lo han encontrado, entonces algo ha sucedido. Puede que este sesgo de información puede estar relacionado netamente a la forma en cómo ha procesado los datos, o puede ser que simplemente el contexto en donde se desarrolló la problemática sea distinta a los diferentes contextos de otros autores. Y es por eso la importancia de saber de que el hecho de que un estudio haya sido publicado no significa que no lo pueda hacer. Y la búsqueda de información me va a poder dar me va a permitir tener esta afirmación, ¿no? O sea, porque yo puedo tener esa perspectiva de saber de que existen diferentes puntos de vista publicados, porque precisamente yo he encontrado esta información cuando yo tuve esta misma duda. Bien. Entonces, ¿cómo iniciar la búsqueda? Primero hay que plantear la pregunta de investigación. Luego conocer los tesauros y palabras clave de cada elemento de la pregunta. Elaborar la estrategia de búsqueda y finalmente plantear la estrategia para cada base de datos, porque eso también es muy importante. Existen diferentes bases de datos y cada base de datos tiene una estructura algo distinta para poder realizar la búsqueda. Entonces, hasta aquí, entiendan, cuando yo hablo de búsqueda de información, significa de que yo voy a formular una estrategia para poder ingresar esta estrategia como datos sistematizados y poder incrustarlos en una página web que me va a dar resultados, que es la cantidad de data o de información relacionada a las variables que yo he considerado dentro de esta página. Así funciona. Así funciona. ¿Bien? No activen sus videos. Traten de desactivarlos porque si no van a aparecer en el video general. Entonces, se graba cuando ustedes activan su video. Yo los puedo ver y también se puede grabar. Entonces, les sugiero mejor no grabar, no activar el video. Bien. Iniciamos. Preparando la pregunta de investigación. O sea, ¿qué elementos tiene una pregunta? ¿Cómo plantear esta pregunta y cómo saber si mi pregunta es coherente y relevante? Primero,
¿Cuáles son los elementos principales de una pregunta de investigación? Y aquí es muy importante la especialidad a la que nos dedicamos. Por ejemplo, van a tener cierta dificultad aquellos profesionales que pueden estar en esta clase y que no tengan relación con ciencia de la salud. Porque precisamente esa estructura está orientada a resolver o a crear preguntas orientadas a dudas o preguntas o incertidumbres netamente clínicas de cualquier especialidad. Los elementos de la pregunta de investigación son la población, la intervención o exposición, el control o comparador y el desenlace, o también conocido como outcome. Entonces, la estructura de esta pregunta me va a permitir conocer cuáles son las variables que están involucradas en esta pregunta, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que la pregunta de investigación tiene una estructura denominada estructura o pregunta pico. La población es la P, la intervención es la I, el control es la C, o el comparador es la C, y el desenlace, o también conocido como outcome, en inglés, es el O, pico. ¿Qué es la población? Pues son todos los sujetos de estudio que van sobre los cuales yo voy a investigar. Ojo, para iniciar la búsqueda yo tengo que plantear mi pregunta, y el planteamiento de la pregunta implica a los sujetos de estudio de los cuales yo voy a buscar la información, o sobre los cuales yo voy a realizar mi investigación. O sea, si, por ejemplo, yo estoy buscando información sobre no sé, vamos a ver, por ejemplo, hace poco que hicimos el estudio sobre el ordenamiento de cordón umbilical comparado con el clampaje inmediato en neonatos, entonces mi población principal van a ser los neonatos. Y si son neonatos prematuros, entonces voy a ser mucho más específico, son neonatos prematuros. Y si son neonatos prematuros con alguna enfermedad, por ejemplo, como con enterocolitis necrosante, entonces seré mucho más específico con mi población. O sea, los sujetos de estudio son específicos para cada pregunta. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, los sujetos de estudio no son solamente niños, porque yo puedo decir, voy a trabajar con niños, pero niños de qué edad? Porque cuando hablamos de niños, hablamos desde el segundo mes, ¿no? Desde el primer mes, o sea, después de los 0 años, hasta los 12 años, porque después de los 12 años ya son adolescentes, esos son niños, ¿no? Entonces tenemos que siempre ser muy específicos. Aunque cuando busquemos, hagamos la pregunta, planteemos la pregunta, no vamos a especificar tanto, ¿no? Porque no siempre vamos a encontrar la variable específica para unos sujetos de estudio específicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. La intervención o la exposición. Una vez que yo sé sobre quién voy a investigar o sobre quién voy a buscar la información, que son los sujetos de estudio que voy a buscar, que van a encontrarse en los diferentes estudios, hasta aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo me refiero a población, me refiero a los sujetos de estudio de mi investigación o a los sujetos de estudio de la investigación de otras personas que voy a buscar, ¿no? Significa que yo voy a encontrar esa información en los diferentes artículos de los estudios que se han publicado y que yo acabo de encontrar mediante mi búsqueda. Lo mismo con la intervención. ¿La intervención qué significa? Es la actividad, el tratamiento, el procedimiento, o sea, todo lo que se va a hacer de nuevo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, comparar un fármaco, o hace un momento, como les dije, un procedimiento sobre el ordenamiento de cordón umbilical comparado con el clampaje inmediato, o sea, el ordenamiento, o sea, en ese caso, en el procedimiento se conoce el ordenamiento como un proceso en donde yo voy a realizar un ordenamiento del cordón del bebé cuando nace, ¿no? Tiene digamos, una actividad, un proceso estándar, un proceso de una duración ya preparada, etcétera, y lo voy a comparar pues con el clampaje inmediato. O sea, el niño nace, clampo, corte cordón y se lo entrego, en este caso, a la obstetra o al interno y luego se inician los cuidados iniciales del recién nacido. Pero ya hasta aquí, la intervención sería el ordenamiento de cordón. ¿Qué significa? Que es una actividad, un tratamiento, un procedimiento que es nuevo. O sea, que para mí es nuevo y que lo voy a comparar con algo estándar,
¿Qué es lo estándar? Es el control. Entonces, cuando yo voy a realizar una pregunta de investigación que trate sobre intervenciones, como actividad, tratamiento, procedimiento, tengo que usar la estructura PI, P, I, C. Siempre. Pero existen otros estudios en donde no hay una intervención, o sea, de donde yo no voy a intervenir o donde no voy a buscar información sobre intervenciones, o sea, procedimientos, fármacos, etcétera, sino que simplemente yo voy a buscar información acerca de elementos, fenómenos o situaciones que intervienen sobre los sujetos. Estas situaciones, fenómenos, se conocen como exposiciones. Por ejemplo, si yo estoy viendo que hay una influencia del uso de celulares, de un uso prolongado de celulares o de smartphone en niños que se asocia con obesidad, entonces hasta aquí yo ya sé que mi estudio va a tratar de niños y mi exposición será el uso prolongado del smartphone, ¿no? El uso prolongado del smartphone no es una intervención, es una exposición, porque simplemente yo estoy observando de que existen niños que usan el celular por largo tiempo, ¿no? Ahora, cuando yo voy a observar situaciones de exposición, no existe un comparador, porque la única forma de ver que hay un grupo de niños expuestos es de que simplemente haya otro grupo de niños que no están expuestos, o sea, otro grupo de niños que no tienen un acceso inmediato o un acceso prolongado o un uso prolongado del smartphone. Entonces, hasta aquí tengan en cuenta lo siguiente, hay dos formas de hacer esta búsqueda. Hay una búsqueda que va a estar orientada a, 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 a publicaciones o artículos en donde sí se manejan intervenciones, en donde los autores están interviniendo o haciendo un experimento e implica un grupo control. Eso se conoce como ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O ensayos controlados aleatorizados. Les voy a pedir por favor que desactiven su video, porque estoy viendo que varias personas están ingresando con video y eso dificulta la clase. Yo no puedo manipular eso porque el video es automático, pero ustedes sí pueden hacerlo. Entonces, por favor, no activen su video. Ya nos podemos conocer después de la clase. Bien, entonces les decía que cuando vamos a buscar tenemos que tener en cuenta que hay diferentes diseños, pero entre los dos principales tenemos que tener en cuenta de que existen unos diseños denominados ensayos clínicos o ensayos controlados aleatorizados en donde se van a utilizar o donde se van a realizar experimentos. Ya sea este experimento implica la utilización de un procedimiento nuevo comparado con un procedimiento estándar, o sea, un procedimiento clásico, o un fármaco nuevo comparado con un fármaco clásico, o una actividad o un tratamiento. Eso es, o sea, el ensayo clínico apunta a evaluar o a comparar la eficacia de un fármaco o un tratamiento nuevo comparado con un estándar. Eso siempre va a ser así y necesariamente se utiliza la pregunta PICO, porque es población, intervención, control y el desenlace o el outcome. Pero hay otro tipo de estudios en donde el investigador no interviene. El investigador no interviene. O sea, el investigador solamente observa. Si yo he planteado un estudio, por ejemplo, en donde yo quiero solamente ver si los niños que tienen exposición o uso prolongado de smartphone se asocian con mayor índice de obesidad, solamente voy a observar, voy a visitar las casas o voy a visitar los colegios y voy a preguntar o voy a ver si es que los niños que usan mayor número de horas al día smartphone tienen obesidad. O sea, solamente estoy observando si es que este factor de riesgo o esta exposición se da en un grupo y no se da en otro grupo. ¿Me dejo entender? Entonces, hay dos tipos de estudio principales, porque hay muchos diseños. Hay un tipo de estudio denominado ensayos controlados aleatorizados o los ensayos clínicos, y otro grupo son los estudios observacionales, que también son distintos grupos de estudio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí me dejo entender? Entonces, yo quiero que tengan en cuenta eso porque cuando vamos a realizar la búsqueda de información, la mayoría de nosotros va a inclinarse por lo segundo, va a inclinarse por buscar sobre una población en específico con una exposición en específico y ya no va a usar el comparador.
Simplemente se pasa de la exposición al desenlace. ¿Y qué es el desenlace? Es lo que resulta de, o es lo que yo quiero buscar, sobre qué quiero buscar. Por ejemplo, en el primer caso, si yo estoy viendo de que hay un grupo de niños a los cuales yo les realizo el ordenamiento del cordón umbilical y a otro grupo de niños aleatoriamente, que fueron elegidos de manera aleatoria, les realizo el clampaje inmediato, mi desenlace va a ser, por ejemplo, la mortalidad. Quiero ver cuál de los dos grupos de niños muere antes o muere más. O, por ejemplo, otro desenlace sería el nivel de hemoglobina, ¿no? O sea, yo quiero saber si es que haciendo el ordenamiento del cordón umbilical, este grupo de niños tiene mejor índice de hemoglobina, mejor niveles de hemoglobina, comparado con el grupo de niños a los cuales le clampo inmediatamente el cordón umbilical. Entonces, eso es un ensayo clínico. El desenlace implica el resultado final de haber intervenido. O sea, ¿qué se genera después de haber intervenido? En este caso, como les dije, si es el dañamiento de cordón, yo quiero que mi desenlace, o quiero evaluar la mortalidad, o quiero evaluar los niveles de hemoglobina, o los niveles de presión arterial, por ejemplo, o los niveles de ferritina, ¿no? Que es mediante un indicador más para la evaluación de anemia, o desarrollo de anemia futura. Entonces, los ensayos clínicos tienen toda esa estructura completa, pico, pero los estudios observacionales no. Los estudios observacionales empiezan con una población, siguen con una exposición y terminan con un desenlace. Entonces la estructura ya no sería pico, sino sería PEO. PO. Población, exposición y outcome. Para una exposición, ya estábamos hablando, les decía que yo quiero evaluar, en un diseño observacional, yo quiero evaluar si el uso prolongado de smartphone se relaciona con obesidad en niños. ¿Cuál es el desenlace? Les pregunto, a ver, ¿cuál es el desenlace? Contesten. En el estudio de los niños obesos, de los niños con uso prolongado de smartphone, ¿cuál creen ustedes que va a ser el desenlace? Contesten. La obesidad, ¿no? La obesidad, pues, lógicamente, el desenlace es la obesidad. Pues yo quiero ver si es que los niños que usan prolongadamente el smartphone desarrollan obesidad. ¿Qué es el desarrollo? Un resultado. ¿Qué es el resultado? El outcome, el desenlace. Entonces, muy bien. Y aquí nacen las ideas, ¿no? En este punto es en donde nacen las ideas. Ah, mira, no, pues yo quiero ver, por ejemplo, yo quiero saber si los niños, por ejemplo, con adicción a los videojuegos, tienen mayor riesgo de desarrollar depresión cuando son adolescentes. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer un seguimiento de los niños de ahora, los niños, de un grupo de niños de 9 años, 9 o 10 años, y le vamos a hacer un seguimiento. Y estos niños con adicción a los videojuegos, vamos a empezar a verlos. Hay un grupo de niños de 9 años, un grupo de 30 niños de 9 años, de 9 a 10 años, que son adictos a los videojuegos. Y vamos a empezar a observarlos. Y lo vamos a comparar con otro grupo de niños que no es adicto a los videojuegos, que sí, tienen su vida normal, o sea, no son adictos a los videojuegos. Por último, ni videojuegos tienen. Y les voy a hacer un seguimiento por 5 años, hasta que cumplan 14 años, cuando ya son adolescentes. A los 5 años, periódicamente, durante cada año, yo les voy a evaluar sus niveles de depresión. Y a los 5 años me doy cuenta que los niños que son adictos a los videojuegos o al Internet sufren mayores cuadros depresivos comparados con el otro grupo de niños que no están expuestos o no son adictos a los videojuegos. Ese tipo de estudio se conoce como diseño o estudio de cohortes. Los estudios de cohortes son estudios observacionales en donde se parte desde una premisa de exposición y luego se hace un seguimiento en el tiempo para conocer si desarrollan el desenlace. Aunque eso lo vamos a ver más adelante, ya les adelanto en ese momento para que ustedes puedan tener en cuenta, de esto está hablando, ¿no? Muy bien, ¿sí me dejo entender? Ese es otro ejemplo, ¿no? Yo creo que son los ejemplos más claros que puedo dar, ¿no?
¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Puedo continuar? Recuerden, 1, ok, 0. Betsy me dice que algo. ¿Qué sucedió, Betsy? Sí, que sea rápida la pregunta para poder contestar. Las preguntas las vamos a dejar al final. Si hay, yo le decía, pero bueno, dime, Betsy, en los estudios observacionales es necesario calcular la muestra. Bueno, no es el caso, pero sí, en todos los estudios es necesario calcular la muestra. Mairelis, ustedes pueden grabar si ustedes creen conveniente y pueden grabar. Bien, entonces voy a continuar. ¿Puedo continuar? Muy bien. Bien, el siguiente es el planteamiento de la pregunta de investigación. O sea, una vez que ustedes han esquematizado, conocido cuál va a ser su estructura, ustedes van a empezar a plantearla. Por ejemplo, yo tengo una PEO. Esta C lo he puesto solamente como ejemplo, pero no deberíamos, ¿no? Le dije de que en los estudios observacionales yo solamente voy a considerar una estructura así, PEO. En los estudios clínicos, en los ensayos clínicos, o en los estudios controlados aleatorizados, o los ECA, o los RCT, si lo quieren hablar en inglés, sí la estructura es completa como pico. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, P, mujeres sexualmente activas mayores de 45 años. Se me ocurre que yo quiero... sí, una pregunta. ¿Sí se escucha bien? O sea, no hay interrupción. ¿Todo está bien? ¿Sí se escucha correctamente de corrido? Porque me dicen en el grupo de WhatsApp que no pueden escucharlo bien. Sí se escucha bien. Ah, ya. Bien. Y entonces continuamos. Ya. Bien, entonces les decía de que se me ocurre eh, hacer una búsqueda de mujeres sexualmente activas mayores de 45 años, ¿no? Entonces, esa es mi población. O sea, yo me he interesado en buscar información sobre ese grupo de población. ¿Qué quiero buscar? La exposición. ¿Cuál es la exposición? El uso de DIU, el uso de dispositivo intrauterino. Y definitivamente lo voy a comparar con otro grupo de mujeres que no usa dispositivo intrauterino. Pero ¿qué quiero observar en ellos? ¿Cuál es el desenlace, el outcome? El desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria. A ver, ordenémonos. ¿Qué es lo que quiere buscar? Yo quiero saber si el uso de DIU, o sea, el uso de dispositivo intrauterino, puede generar el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, muy bien, ya sabes qué quiere buscar. Plantéalo como pregunta. Nos vamos a la pregunta. En mujeres sexualmente activas, coma, ¿el uso de DIU se asocia con el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria? Yo les pregunto, ¿sí se entendió? ¿Sí pueden identificar en la pregunta cuál es la población, cuál es la exposición y cuál es el desenlace? Eso es muy importante porque ustedes pueden plantear sus propias preguntas. Bien, hasta aquí ustedes ya deben de haber pensado su propia pregunta. O sea, todos tenemos una duda en todos los escenarios. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy bioquímico, pero puedo, no sé, plantear que la exposición a tal gas me puede generar tal cambio. O sea, entonces todo eso pueden ustedes plantearlo, siempre con una exposición y con un desenlace. ¿Estamos de acuerdo? Y eso funciona en cada una de sus especialidades médicas también. Bien. Ahora, una vez que tú has planteado la pregunta, muy bien, lo siguiente es saber, ¿es coherente lo que estás planteando? Porque puede ser de que el uso de DIU en mujeres sexualmente activas mayores de 45 años no se aplique. ¿Ya para qué? Si son sexualmente activas, pero posiblemente no sean fértiles. Entonces, ¿para qué vas a usar DIU?
pero no. O sea, aún en mujeres sexualmente activas y que todavía son fértiles pueden usar DIU si es que no quieren quedar embarazadas. Pueden mujeres, incluso mujeres de mayores de 45 años todavía pueden quedar embarazadas. Eso no lo sabemos. Entonces, preguntémonos, ¿la exposición es tangible en el sujeto de estudio? ¿Qué significa que sea tangible en el sujeto? O sea, ¿se puede medir? O sea, lo que tú estás viendo, ¿la exposición es medible? Por ejemplo, yo no voy a saber, yo no voy a ver, yo quiero saber si los niveles de aura en los pacientes geriátricos me provoca ansiedad. Pues no te pases, no vas a plantearme eso, ¿no? No lleguemos al punto a este punto. Tenemos que tener en cuenta que lo que yo quiero medir, lo que yo quiero evaluar como exposición, tiene que ser tangible. ¿Qué significa? Que tiene que poder ser capaz de ser medido. Pues el aura no lo puedo medir, pues eso lo inventan, pero todo aquello que pueda ser medido se puede evaluar. O sea, nada de lo que se investiga es intangible. Todo aquello que se investiga es porque tiene la propiedad de la tangibilidad. O sea, puedo yo verlo, escucharlo, sentirlo y por ende puedo medirlo. O sea, puedo verlo y puedo medirlo. Puedo escucharlo y por ende puedo medir su intensidad. Si puedo tocarlo, puedo saber su dimensión, su volumen. O sea, todo aquello que es materia, incluso lo subjetivo, puede medirse. También de manera subjetiva, con sus sesgos, sus errores, pero puede medirse. Por ejemplo, el dolor. El dolor es una sensación subjetiva, pero puede medirse si es que yo lo esquematizo en una escala numérica. La depresión también es subjetiva, pero causa problemas objetivos, ¿no? Como por ejemplo el cambio de actitud, de comportamiento, ¿no? La ideación suicida, etcétera. Todo eso proviene de la depresión. Yo puedo evaluar los niveles de depresión y diagnosticar la depresión no solamente con el comportamiento, no solamente con elementos tangibles o objetivos, sino que puedo yo tangibilizar la depresión, que es algo subjetivo, a través de escalas que me permiten tangibilizar o medir esa información subjetiva. Si me dejo entender hasta aquí, recuerden, todo aquello que yo busco para evaluar, como una exposición, por ejemplo, tiene que ser tangible. Si no, si no es tangible, si no tiene la capacidad de ser medido, entonces no es coherente, ¿no? No es coherente. Lo segundo es que existe una relación causal, o sea, existe una relación causal que yo he entendido como el uso de DIU con la enfermedad pélvica inflamatoria, sí, sí existe, o sea, sí existe una relación, o sea, sí hay estudios en donde sí se ha visto que el uso de DIU puede generar enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿qué otros factores en la relación causal se ven involucrados? Esto, aunque está más orientado a la parte estadística, porque vamos a evaluar cuando hagamos estadística eh, cómo se elabora un análisis multivariado, es necesario saber qué otros factores, porque puede que otros factores estén más relacionados con el problema que lo que yo estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber si el uso de aerosoles en personas fumadoras puede ser un factor de riesgo, uso de aerosoles de ambientadores, vamos a llamarlo así, el uso de ambientadores aromáticos, ¿no? Esos que son tipo spray, tipo aerosol. El uso de ambientadores aromáticos en personas fumadoras es factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. A ver, miren esta pregunta. ¿Cuál creen que sería el mayor factor de riesgo? ¿El uso de aromáticos, de ambientadores aromáticos o el hecho de que sean fumadores para el desarrollo de cáncer de pulmón? Porque la pregunta es, ¿el uso de ambientadores aromáticos en personas fumadores es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón? A ver, ¿te das cuenta que hay otros factores en la relación causal que están involucrados? Sí. ¿Cuál es ese factor causal? El que sean fumadores, por ejemplo. El que sean fumadores es mayor factor de riesgo que el hecho de que estén utilizando un ambientador aromático. Puede que no lo utilicen y sean fumadores y aún así desarrollen cáncer de pulmón. ¿Sí me dejo entender?
Y finalmente la relevancia de la pregunta. O sea, sí tienen que saber que la pregunta que ustedes están planteando tanto para buscar información, porque uno plantea la pregunta para hacer una investigación, pero a la vez este planteamiento de pregunta nos sirve para hacer la búsqueda de información. Pero ustedes no van a buscar algo que pues no es relevante. O sea, no van a buscar algo para poder realizar una investigación sobre algo que no es relevante, que no es, que no es factible de realizar. Entonces aquí hay unos criterios que nos van a permitir conocer si es que la pregunta que yo estoy planteando es relevante y por ende puedo yo continuar todo el proceso de investigación. Muy bien, doctor Medrano, me dice, habría efecto sumatorio. Y puede ser una pregunta de investigación. Yo puedo saber, por ejemplo, si al final el hecho de que utilicen un ambientador aromático es un factor agregado al hecho de que la persona fume o que simplemente no tiene efecto. ¿Cómo lo sé? Mediante un análisis de regresión logística. Entonces yo sé ahí si el hecho de que fuman y el hecho de que a la vez usan ambientadores aromáticos sí es un factor de riesgo, y en el procesamiento estadístico me dice que sí. El hecho de que fumen y además usen desarrolla cáncer. Pero si teniendo este factor, hay un grupo de personas que pues, son incluso más las personas que no usan ambientadores aromáticos, pero aún así desarrollan cáncer porque son fumadores, entonces el estudio me dirá pues que efectivamente no hay ninguna relación sumatoria, como dice Otto Medrano, ¿no? Sí, me dejo entender. Me dicen en el grupo de WhatsApp que mi voz está distorsionada. O sea, significa que no me están escuchando bien. Pero ustedes me dicen que sí. Hay 46 personas conectadas. ¿Las 46 personas me están escuchando bien? ¿Quién no me escucha o no me escucha bien? Bien. Muy bien. Y hasta aquí nadie se queja que algo bajito me dice. Bueno, yo creo que debe ser mi audio, ¿no? Pero estoy con un micrófono. No sé si debe ser eso. Bien. Entonces sí me escuchan. O sea, bajito, como dice Sara, pero me escuchan. Bien, continuamos. Palabras clave y tesauros. Entonces, una vez que ustedes ya han planteado su pregunta, ya saben ahora que es coherente y relevante, pues ahora vamos a desmenuzar nuestra pregunta y vamos a convertirla en una estrategia. Entonces, acá hay 4 pasos. El primero, discriminar las variables de la pico. O sea, vamos a discriminar, vamos a empezar a seleccionar, a apartar cada una de las variables y vamos a ver, esta es la población, esta es la exposición, este es el desenlace. Y luego lo vamos a buscar en los DEX. Aquí les pido por favor, porque esto de acá es bastante práctico. Entonces, vamos a abrir nuestras computadoras, ¿ya? Vamos a abrir, tengan abierto las 2 pantallas, o sea, la pantalla o escuchen la clase y vean lo que voy a hacer y vayan haciéndolo también ustedes. ¿Bien? O pueden ustedes escuchar la clase y hacerlo en su celular. También pueden hacerlo, ¿no? Ahora, si están conectados en su celular, pues va a ser mucho, mucho más difícil, ¿no? Entonces yo les sugiero, tengan su computadora para que ustedes apliquen y para que ustedes escuchen y háganlo en su celular. O escuchen la clase por su celular y háganlo en su computadora. Eso es lo que ustedes... Ya. Entonces, una vez que ustedes discriminan sus variables y empiezan a ver cuáles van a ser sus estudios, lo siguiente es buscar la variable en el DEX. O sea, hay una página que me va a permitir no traducir, sino transformar las variables que fueron términos comunes a términos sistemáticos, ¿no? Que me van a poder llevar esta información luego a poder encontrar todos los sinónimos de esa misma palabra y vamos a permitir unirla para elaborar una estrategia. Bien. Por ejemplo, mis variables. Mis variables son mujeres, DIU y EPI. Lógico, mi población, la exposición y mi desenlace. Hasta aquí, muy bien. En los DEX ya no van a ser mujeres, sino van a ser women. Y el DIU ya no va a ser dispositivo intrauterino, sino va a ser ahora intrauterine devices. Y el EPI ya no va a ser solamente EPI, sino va a convertirse en pelvic inflammatory disease. No sé si me dejo entender. Los DEX no son traducciones, son palabras o lenguaje sistematizado.
O sea, que women se va a encontrar en todos los sistemas de búsqueda sistemática, no como, o sea, no como mujeres, por ejemplo, porque mujeres, además que está en español, no está en los sistemas. O sea, en los sistemas informáticos han estandarizado la palabra women, incluso hay sinónimos de la palabra women, ¿no? Hay women, hay otras palabras, ¿no? Sino women es en inglés definitivamente, pero no es una mera traducción. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No es una mera traducción, es una transformación. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar al DEX. Vamos a entrar a dex.bvs.br y lo voy a hacer acá. Voy a entrar a la página aquí. Vamos a entrar a la página dex.bvs.br. Y va a aparecer esta página, ¿no? Tal igual como estamos viéndola acá. Así. Entonces, lo que nosotros vamos a colocar es esta información. Como pueden ver en la siguiente página, aquí. Como pueden ver aquí, esta información vamos a pasarla aquí y voy a ver cómo se llama mujeres y ahora cómo se transforma en el DEX. Vamos a verlo. Voy a consultar al DEX en español, porque yo hablo español, y voy a poner mujeres. Y en mujeres, miren, hay 20 palabras relacionadas a la variable mujeres. Entonces yo tengo que buscar cuál es la palabra que yo estoy buscando. En este caso, vamos a buscar, voy a hacerlo más pequeño para que ustedes puedan verlo. Vamos a buscar, miren, médicos mujeres, razón de masculinidad. Continúo mi búsqueda. Aquí está, miren, la palabra women. La palabra women es lo que yo estoy buscando. El descriptor en español, mujeres. Ustedes han visto, a ver, yo les pregunto, ¿ustedes han visto en los artículos de investigación que dice, después del resumen, o sea, ¿no? O sea, el título de una investigación, vamos a ver, no sé si tengo algún estudio por acá que he descargado, a ver. A ver, algún estudio. Aquí, a ver. Aquí hay un estudio, a ver. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces no les pregunté. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, aquí en este estudio yo veo que está el título del estudio, el título en inglés, los autores, el resumen y acá dice palabras clave. Aquí está. Esto es lo que yo quería que vean. Las palabras clave o los keywords son estos, los descriptores. Ustedes lo que están haciendo ahorita es prácticamente iniciar la transformación de sus palabras en palabras clave o keywords o también conocidas como descriptores. ¿Bien? O lenguaje controlado. A eso me refiero. Entonces estamos transformando mi palabra mujeres a la palabra clave women. Porque también podrá ser mujeres como en español. O sea, la palabra women es en español y la palabra mujeres es en español y la palabra women es en inglés. Hay sinónimos, pero esos sinónimos no me van a servir porque están en español. Yo todo lo que tengo que hacer lo voy a buscar en inglés. Eso sí tienen que tener muy en cuenta. O sea, si quieren estar en este curso y en los demás, tienen que al menos poder saber un poco de inglés. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a pasar con women. Ahora con intrauterine devices, porque yo estoy buscando dispositivo intrauterino y ahora quiero saber cómo es. Cuando yo buscaba dispositivo intrauterino, miren, ¿qué sucede? Si yo pongo dispositivo intrauterino, yo consulto y pueden haber palabras que no encuentre el descriptor. No significa que no exista, significa que pueden estar de otra forma descritas. Entonces yo voy a nuevamente hacer la consulta. Voy a poner, por ejemplo, intrauterino. Porque tengo que encontrarlo. Aquí, por ejemplo, hay 5. Vamos a ver, dice fetal growth retardation, intrauterine device expulsion, intrauterine devices. Miren,
Dispositivos intrauterinos. O sea, la palabra yo no está escrita como dispositivo intrauterino, sino como dispositivos intrauterinos. Es por eso que cuando yo lo busqué en singular, no me salió. Pero ahora ya lo encontré. Significa que cuando ustedes hagan la búsqueda de sus palabras clave para buscarlas en el DEX, tienen que saber de que si no encuentran a la primera, pues tienen que seguir buscando y elaborando, cambiándole el singular a plural o plural a singular, cambiándole la palabra, posiblemente la palabra no esté considerada en el DEX, etcétera. Y tienen que buscar. Porque algunas palabras pueden que no la encontremos a la primera, como aquí, ¿no? Entonces la siguiente palabra será intrauterine devices. Y miren, intrauterine devices. La siguiente será enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a ver si yo lo puedo conseguir igual. Vamos a ponerle pélvica, porque puede que no. Miren, si yo lo coloco con tilde en la E, puede que lo encuentre. Puede que no esté. Aquí está, miren. Pelvic inflammatory disease. Inflammatory disease. Enfermedad inflamatoria pélvica. Si yo le colocaba enfermedad pélvica inflamatoria, no le iba a encontrar, porque la palabra es enfermedad inflamatoria pélvica aquí en el DEX. O sea, eso no significa que si bien el diagnóstico es enfermedad pélvica inflamatoria, no significa que acá esté incorrecto. Significa que el descriptor lo ha jalado como enfermedad inflamatoria pélvica, simplemente eso. Entonces es por eso que yo le estoy colocando solamente una palabra, pélvica. Lo busco como tal y ya lo encontré. Pelvic Inflammatory Disease. Entonces ya tengo mis 3 palabras. Ahora, veamos. Una vez que ustedes han buscado los DEX, vamos a buscar todos los sinónimos de cada una de las palabras en los mesh. Y luego de ubicar los mesh, vamos a unirlas, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar en los mesh. Hasta aquí ya tienen estos DEX. Los voy a colocar aquí. Este link les voy a pasar por el chat. Recuérdenlo, ¿ya? Y también vamos a entrar a los mesh. Entonces yo coloco en Google, coloco mesh y me va a salir esto. Me va a salir así. Así me va a salir. Así como está acá, ¿no? Y eso también les voy a copiar. Entonces hasta aquí. Hasta aquí, ¿está todo correcto? Les pregunto. Muy bien. Ya. Entonces, el siguiente paso es colocar los sinónimos. Por ejemplo, yo quiero saber con qué otras palabras, otros estudios han podido considerar a la palabra women. Porque yo lo estoy considerando como women. Pero puede que un estudio no haya considerado como women, sino como un sinónimo de la palabra women. Entonces lo voy a buscar. ¿Qué otros sinónimos existen para la palabra clasificada? Coloco women aquí y me sale aquí. Hay 14 sinónimos de la palabra women. Voy a la primera porque es lo que yo estoy buscando. Y miren, para la palabra women existe gears en plural, gear, women, women's groups, women groups, women groups o women's groups. O sea, hay 6 sinónimos que existen que han denominado a la palabra women como tal. O sea, o es women, algunos estudios habrán publicado estudios en el sujeto women, o algunos estudios habrán publicado estudios en el sujeto como girls, o como gear, o como women, o como women groups, etc. ¿Me dejo entender hasta aquí? Y lo mismo pasa con cada uno de nuestras, ¿no? Lo mismo pasa con cada una de nuestras estrategias, ¿no? Intrauterine devices. Voy a colocar así, intrauterine devices. Y me sale aquí 3 sinónimos, pero esos, 3 sinónimos no, 3 descriptores, pero yo quiero el primero, ¿no? Porque es lo que estaba buscando. Y acá están todos los sinónimos. Miren, puedo encontrarlo como intrauterine devices, o puedo encontrarlo como device, intrauterine, o como devices, intrauterine, o como intrauterine device, o como contraceptive youths, o como contraceptive youth,
etcétera. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender respecto a los sinónimos? Entonces, una vez que ustedes terminan de buscar todos los sinónimos, le va a salir así, ¿no? O sea, esto lo acabamos de hacer, y ahora lo que ustedes tienen que hacer es sintetizarlos todos, copiarlos todos los sinónimos en una sola estrategia. El número 1, todos los women, or gears, or gear, or woman, etc. Y todos los, aquí en el segundo número será el intrauterine devices con todos sus sinónimos, y aquí pelvic inflammatory disease con todos sus sinónimos. Ahora, miren, vamos a utilizar los operadores booleanos. Para poder yo unificar a todos los sinónimos de cada una de las variables y posteriormente unir todas esas variables, yo voy a utilizar principalmente dos operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Son conjuntores o son disyuntores, ¿no? En este caso, los conjuntores me van a ayudar como OR o como AND. En este caso, yo voy a utilizar OR para cada uno de los mesh sinónimos, o sea, para cada uno de los sinónimos. Y yo voy a utilizar AND para unir cada una de las variables con cada uno de sus sinónimos a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra women, pero también tengo la palabra gears, y también tengo gear, y también tengo como women. Entonces, ¿cómo los uno? Con OR. Sería women, or gears, or gear, or women, etc. ¿Me dejo entender? O sea, ustedes van a unir con OR cada uno de los sinónimos. Y finalmente lo vamos a unir con AND cuando se trata de una y otra variable. Porque cuando están encerrados entre paréntesis, significa que todos estos sinónimos conforman una sola variable, que es women. Porque puede ser women, or gears, or gear, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué significa el hecho de que estén unidos de esta manera? Como en este caso, como sinónimos. Significa que yo puedo encontrar estudios con esta palabra, o con esta, o con esta, o con esta palabra. ¿Qué significa cuando yo uno una y otra variable? Significa que yo le voy a pedir al buscador que solamente me ubique estudios con la primera palabra y que además contengan la segunda palabra o cualquiera de sus sinónimos. Y que además contengan la tercera palabra o cualquiera de sus sinónimos. Por eso acá está como el número 1 para aquí, el número 2 para aquí y el número 3 para aquí. Y aquí el número 4 me une al número 1 y al número 2. Y el número 5 me une al número 4, que es todo esto, con el número 3, que es este. Entonces significa que el número 5 es toda la unión, 1, 2 y 3. ¿Sí me dejo entender hasta aquí? La conferencia sigue, ¿eh? Vamos a tomar un break de, ¿cuánto? ¿5? 10 minutos. Porque yo voy a grabar. Voy a dejar de grabar para poder pasar a la siguiente grabación. ¿Bien?